Al igual que los ángeles, el origen de estos seres se remonta a las civilizaciones más antiguas de la humanidad, como son los sumerios, egipcios, griegos y del propio zoroastrismo, quienes a través de mitos representaban a unos seres malvados. Etimológicamente, el término demonio viene de textos antiguos del latín daemonium, el cual lo toma del griego bizantino como daimonion, refiriéndose a un genio, divinidad menor o un ente espiritual que podía ser malo o bueno, según su convicción. Con la llegada de las religiones abrahámicas se inicia con el concepto de los demonios como entes de maldad pura. En el cristianismo, los demonios son considerados ángeles caídos que han sido expulsados del cielo por desobedecer o rebelarse contra los mandatos de Dios. De allí nació el término de la demonología. Para saber más sobre este concepto derivado de la teología, consultamos con Alexander Torres y esta fue su respuesta. Bueno, la demonología como tal realmente la hemos confundido muchísimo por falta de conocimiento. Una persona, hablemoslo directamente de lo que más nos ha mostrado la tradición o la religión llamada exorcista, debe de ser avalada única y exclusivamente por el Vaticano en Roma. Todos los sacerdotes, cuando se están preparando para llegar a ser sacerdotes, estudian teología. Y dentro de la teología hay dos ramas muy importantes, que una es la angeología y la otra es la demonología. Cuando tú quieres ser exorcista y hacer liberaciones o exorcismos, en el Vaticano te enseñan a mayor profundidad la angeología y la demonología, dentro de una sola, que es teología. Recordemos que teología es teos, Dios o dioses, y logia, estudio o conocimiento. Por lo tanto, demonología vendría a ser el estudio o el conocimiento sobre los demonios, lo mismo que angeología, estudio o conocimiento sobre los ángeles o seres de luz. Pero hemos confundido la demonología con la demonografía, y son dos cosas diferentes. La demonología se encarga de estudiar todos los seres de oscuridad llamados ángeles de la oscuridad o demonios culturalmente, pero estudiarlos de tal forma que tú sepas quiénes son, qué hacen y qué tipo de daño le pueden causar al ser humano, tanto en su parte física como espiritual. La demonografía es aquella que realizan los llamados satanistas o luciferianistas, que buscan tener un contacto directo con un espíritu de oscuridad para que les entregue algo. Ese algo puede ser conocimiento, sabiduría o favores como ser rico, como tener muchas mujeres a su alrededor y demás. Así que en la demonografía lo que hacen ellos es, por intermedio de algún tipo de ritual o una apertura de tabla Ouija, buscar tener contacto con un demonio para que ellos les dicten, por eso demonografía, grafos, escritura, para que por intermedio de esa conexión les dicten cómo hacerle daño a otros seres humanos, cómo hacer pactos de oscuridad, cómo mantener con ellos al pie como guías o protectores y demás. Entonces miremos la gran diferencia. El demonólogo o aquel que estudia demonología estudia para conocerlos, saber quiénes son, qué hacen, qué daño nos pueden hacer y cómo poder contrarrestar su energía, cómo poder luchar contra esa energía, cómo poder protegerme de esa energía. La demonografía te enseña a tener un contacto directo con ellos para volverte amigo de ellos y hacer pactos y hacer todo lo que quieras bajo el sistema de la oscuridad. Es una gran diferencia. En la actualidad podemos evidenciar que al igual que los ángeles y su nueva era, la idea que se tiene sobre los demonios se ha transformado en los últimos años. Aunque culturalmente en Colombia está muy arraigada la religión cristiana, que construyó en los pasajes de la Biblia una idea muy clara sobre estos seres, como una representación de maldad pura. Y es que según la Biblia, la naturaleza de los demonios no es muy diferente a la de Satanás,
ya que los demonios pertenecen al mismo orden de seres que los ángeles. Estos poseen características muy similares. Se pueden materializar tomando diferentes formas y se descomprimen o expanden a voluntad. Piensan en un nivel superior a cualquier humano. Pueden conjeturar el futuro analizando lo que ven o más o menos saber lo que alguien piensa observándolo. De no ser por esto, no podrían ser demonios ni hacer daño a los demás. Aunque estos seres espirituales a veces pueden tomar una forma física. Según la misma religión cristiana, estos seres elaboran acciones contrarias a las acciones divinas hechas por Dios. A estas se le denominan como acciones diabólicas que se dividen en una serie de tentaciones más violentas y duraderas que las ordinarias. El demonio se instala en el cuerpo de éste para perturbar el alma. Es la posesión de lugares, objetos y animales. De igual forma, como decía Alexander Torres, el concepto de demonio viene ligado directamente con las posesiones demoníacas y las acciones diabólicas ya mencionadas. En este video no vamos a ahondar en el tema de las posesiones demoníacas, pero la siguiente historia está muy ligada a este concepto. Este suceso tiene lugar a lo largo del departamento de Caldas. Es el relato de un hombre llamado Iván. Él cuenta que por muchos años acompañó a Gabriel, una persona que se dedicaba a realizar todo tipo de exorcismos. Gabriel era muy conocido por las personas en los municipios de dicho departamento, gracias a sus habilidades y dones, los cuales eran utilizados para librar batallas constantes con todo tipo de entes malignos. Iván, por su parte, tenía conocimientos sobre la teología y sobre la Biblia, ya que se formó en el seminario. Iván cuenta que en una ocasión Gabriel recibió una llamada de un hombre en Río Sucio. El hombre relataba que estaba padeciendo de algo bastante particular, algo que los médicos nunca pudieron dar explicación. Además que según el hombre, empezó a perder la movilidad en varias partes de su cuerpo, a partir de que se fue a vivir con su novia, y con el paso de los días iba perdiendo la vista y otras funciones primordiales. Gabriel e Iván viajaron hasta el municipio y cuentan que empezaron a hacer sesiones donde por medio de la oración intentaban sacar un ente negativo que se encontraba dentro de este joven. Con el paso de las sesiones el hombre fue recuperando la vista y la movilidad. Hasta la sesión número 6 pudieron sacar esta entidad de una vez por todas. Gabriel aseguraba que eso había sido un trabajo de invocación demoníaca por parte de un chamán. Luego se descubrió que la causante de esto era la suegra de este hombre, ya que, desesperada de ver a su hija con el joven, decidió apartarlo de la vida de la joven. Iván cuenta que durante años Gabriel tuvo una lucha constante con todo tipo de demonios, de brujería y representaciones del mal. Él nos cuenta que en una ocasión quedó sumamente impactado, que en uno de los casos se encontraron con una persona extremadamente agresiva, que cambiaba de voz constantemente y hablaba en otras lenguas. Lo curioso es que se trataba de una niña que solo tenía 10 años, una niña que nunca había salido de su pueblo. ¿Cómo era posible que una niña tan pequeña cambie su voz de esa forma? Y sobre todo, que hablara en diferentes lenguas. Eso es lo que se preguntaba Iván. En una noche lograron sacar a esta entidad demoníaca de la niña. Iván narra que podía ver a la niña flotando a más de 10 centímetros de la cama, con una fuerza descomunal. Mientras que rezaban, el demonio lanzaba insultos e intentaba buscar todas sus debilidades. Gabriel e Iván lograron ganar todas estas luchas, pero de todos modos la batalla contra el mal era constante. Iván cuenta que en una ocasión, después de terminar unas sesiones de oración, se encontraba a punto de dormir en su habitación, percibiendo que había una presencia maligna dentro de su casa. Cuando volteó su cabeza lentamente para observar la puerta de su habitación, vio algo que él lo describe como un ser espectral, horrible y retador, ya que se reía
y se ponía de frente a su cama, mirándolo de arriba abajo. Con el paso de los años, Iván dejó de ayudar a Gabriel, ya que, como relata Iván, era muy peligroso seguir en la lucha exponiendo a sus seres queridos. Mientras que Gabriel siguió muchas batallas contra demonios, brujas y duendes, pero esa es otra historia. Lo interesante de esta historia es que Iván y Gabriel nunca solicitaban dinero por realizar este tipo de ayuda, o lo que ellos denominan batalla contra el mal, sino que por el contrario, creían firmemente que debían hacerlo por el bien de la humanidad. Iván dice que aquellos que obtienen dinero por hacer este tipo de exorcismos únicamente buscan sacar un beneficio económico y sobre todo aprovecharse de aquellas personas desesperadas por buscar una explicación a sus padecimientos. Y es que en la actualidad se evidencian tantos conceptos e ideas culturales que van ligados a estos ángeles caídos, desde videos que han circulado en internet donde supuestamente se evidencia la existencia de los mismos, hasta algunos sectores religiosos que tienden a mezclar conceptos, ideologías políticas y sociales donde han llegado a tachar a personas como manifestaciones demoníacas en formas humanas, personalidades, políticos y figuras públicas, en muchas ocasiones utilizando esto a favor de varios intereses. Como decía Alexander Torres, el concepto de la demonología y la demografía se confunde bastante. Pero es seguro que has escuchado las historias de aquellos seguidores de Satanás que salen a hacer ritos el 31 de octubre, donde supuestamente raptan niños y hacen rituales en cementerios y exhuman cuerpos. Hoy se celebra en el país la tradicional fiesta de los niños o Halloween. La policía realiza operativos en cementerios para evitar la profanación de... Hay conmoción en el municipio de Soacha por el asalto a una iglesia católica, al parecer por un grupo satánico. Es importante aclarar que existen variaciones en cuanto a la adoración a los demonios y Satanás, como son los satanistas teístas, los paladistas, los luciferianistas y satanistas informales. Y es que en el año 2016, Colombia entera se sacudió con una noticia que heló de temor a muchas personas. Hay polémica en Quimbaya, Quindío, porque fue construido un templo en el que se le rinde culto y adoración al diablo. El promotor asegura que su iglesia no está abierta para cualquier persona y que sus asociados son cerca de 1 millón. Quindío, en Colombia, un polémico templo que le rinde culto y adoración al diablo. Lo curioso es que el fundador de este lugar en muchas entrevistas asegura que el templo no se practican ritos de sacrificio, sino que como luciferianistas le rinden culto a esta figura y aseguran que hacen una función similar a la iglesia establecida. Templo desató una polémica muy grande en nuestro país, que sigue vigente hasta el día de hoy, dado que, como les comentábamos anteriormente, en la actualidad en Colombia sigue muy arraigado un pensamiento que mezcla religión, ideologías, dogmas, entre otros. ¿Cuál es tu convicción frente a la existencia o no existencia de estos seres? ¿Cuál es tu opinión frente a la adoración de estos ángeles caídos? ¿Crees que hay demonios viviendo entre nosotros? ¿Qué opinas de la historia de Iván? Como F de Paranormal recalcamos que al final cada quien tiene su propia opinión y es respetable. Y eso es todo en esta ocasión. F de Paranormal se despide sin antes desearte una feliz noche o un feliz día. Chao pues, parceros. Del Hospital San Juan de Dios. San Juan de Dios. Y es que revive el Hospital San Juan de Dios. El Hospital San Juan de Dios. Una imagen negra. Estamos bien.
Es su nombre, ¿cierto? ¿Quieres que nos vayamos?